quisiera que me ayudes un poquito, ¿vale? Porque vamos a hablar un poquito de principios, de comienzos, de nuevas temporadas, nuevas etapas. Porque, a ver, estamos empezando 2025. Y creo que es un tema, pues, acorde en la temporada en la que estamos. Entonces, quisiera que me pudieras acompañar, que me pudieras, primero de todo, ayudar un poco. ¿Puedo contar con tu ayuda? ¿Sí? Vale, vamos a usar un poquito la imaginación, los recuerdos. Vamos a tirar un poquito de nostalgia. ¿Vale? Quisiera que por un momento pudiera recordar aquel momento, aquella etapa, aquellos años en los que te viste obligado por circunstancias ajenas, en muchas ocasiones, a salir de tu patria. ¿Cómo fueron aquellos años en cuanto te dijeron, tienes los documentos, tienes los permisos, tienes todo para poderte ir a España? Era una mezcla de sentimientos quizás, ¿no? Incertidumbre, añoranza, tristeza, esperanza, ¿qué me voy a encontrar? Voy a dejar a papá, voy a dejar a mamá, hijos, hermanos. Fue un momento duro realmente, ¿verdad? Fue un momento en el que estabas con el corazón en la mano y sabías que tenías que dar ese paso, pero no era fácil. No era nada fácil, ¿verdad? Quisiera que por un momento pudiéramos hablar en esta tarde de hoy de un grupo de personas que también se vieron en la obligación de salir de su patria. Pero en este caso ya saldrían, pero aquella patria que conocían estaría totalmente destruida. Aquellos judíos que a causa de su pecado constante vieron la destrucción de sus hogares, de sus trabajos, de la vida de sus familiares, y a causa de ello tuvieron que verse la obligación de emigrar a otros pueblos. Muchos de ellos tuvieron que estar en la obligación de ser secuestrados por Babilonia. Así que si me pudieras acompañar a Esdras capítulo 3, vamos a empezar ya con la predicación, empezamos fuerte. Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 3 y luego pasaremos al 6, la nueva traducción viviente, ¿vale? Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 3 y luego pasamos al 6 para resumir un poquito el capítulo, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén, con un mismo propósito. Entonces Jesuá, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. 15 días antes, versículo 6, de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Y esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar cimientos del templo del Señor. El título del mensaje de hoy es: todo empieza en el altar. Podemos empezar un nuevo año, podemos empezar un nuevo trabajo, podemos tener sueños inusuales, proyectos, pero todo eso ha de empezar previamente en el altar. Y para ponernos en contexto, Israel se divide en dos, ¿vale? Los reinos del norte, que son 10 de las 12 tribus, constantemente pecan, Dios manda profetas, mensajeros, los llama al arrepentimiento, ignoran a Dios, ignoran a los profetas, siguen en la idolatría, hasta que finalmente viene Asiria, los conquista y los destroza. Pero los reinos del sur, Judá y Benjamín, aun viendo el desastre que se ha ocasionado en los reinos del norte por su pecado, por su constante indiferencia hacia Dios, y aun recibiendo también sus propios profetas que los amonestan, confrontan y los llaman al arrepentimiento, siguen pecando. ¿Qué ocurrió? Que el 586 a.C. hasta el 587, un constante ataque de Babilonia hace que Jerusalén caiga a manos del rey Nabucodonosor. Nabu para los amigos. Pero no solo eso. Nabucodonosor
destroza las murallas, quema las puertas, roba el interior del templo del Señor. Todas las copas de oro, todos los utensilios de plata, todas las grandes cosas que tenía el templo, calculado a día de hoy, ojito al dato, entre 5 y 8 millones de dólares. Ya solo con que una copita de oro de esas valdría lo suyo ahora mismo. Y no cualquier oro. Las casas destruidas, todo fuego, humo, la gente asesinada. Secuestraron a la juventud, a los más capaces, a las élites, a los más preparados, a los que serían la generación del futuro. Se los llevaron cautivos a Babilonia, entre ellos a Daniel y a sus amigos. Lo que era la gran Jerusalén, destruida por doquier. La ciudad de paz, donde miles y miles de peregrinos de todo el mundo se reunían durante las fiestas judías. Aquella ciudad que se llenaba de jolgorio, alegría, fiesta. Ahora había sufrimiento, llanto, desesperación y finalmente silencio. En medio de esta situación pasan 70 años y hay un grupo de judíos que están en Babilonia viviendo, residiendo, haciendo sus vidas y en este caso la Biblia nos da a entender que no vivían como esclavos como era el caso de Egipto. En Egipto estaban condenados a trabajos forzados, a construir pirámides y todo aquello que se le ocurriera al faraón. Estaban condenados a trabajar largas jornadas debajo del sol, con latigazos, castigos físicos. Pero en este caso, por lo que podemos ver en los escritos de Jeremías, entre otros, podemos ver que el pueblo de Israel tenía algo de libertad. No sabemos hasta qué punto, pero podían tener hogares, podían casarse, podían tener familia, podían tener propiedad privada. Y aún así, habían pasado ya los 70 años de cautiverio. El profeta Daniel dijo que tras 70 años por fin volverían a Israel, a Jerusalén. Y ese fue el momento. Por fin podían conocer aquella increíble ciudad que sus padres, sus abuelos les habían contado. Podrían disfrutar de libertad plena. Así que, dirigidos por Esdras como sumo sacerdote para reconstruir el templo, Zorobabel, que condujo al primer grupo de 42.360 judíos, se fueron rumbo a Jerusalén y empezaron a construir los cimientos del templo. Pero quizás pienses, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Yo no me he ido a Jerusalén. Yo no he salido de Babilonia. Mira, Babilonia no era un lugar feo. Siempre se presenta a la gran Babilonia como un lugar de pecado, vale, sí, la Biblia habla metafóricamente de la gran Babilonia como un lugar de tentación, de depravación, de pecado, pero la ciudad era bonita. La ciudad era muy bonita, de hecho era una de las antiguas maravillas del mundo. Si podemos ver una foto, imagen 1, por favor. Eso no es bonito. ¿Quién quisiera un palacete ahí con vistas al río? ¿Es Marinador? Se queda, vamos. Se queda, pero a años luz de distancia. El próximo retiro lo hacemos ahí. Era precioso. Mira los jardines colgantes, las fuentes, los canales, las cascadas. Si eso existiera a día de hoy, tendría placas solares. Además. Pero tuvieron que dejar esta maravillosa ciudad, entre comillas, hablando estéticamente, no me malinterpretes, para ir a Jerusalén. Pero es que en Jerusalén se encontraron con esta otra realidad. Imagen número 2. Una ciudad devastada. Una ciudad en ruinas, donde solo había rocas, polvo, arena y animales salvajes deambulando como si fuera su propio hogar. ¿Cambia o no cambia la cosa? Empezaban con una expectativa, pero llegaron al lugar y se encontraron con esto, con ruinas. Empezaba un nuevo capítulo del pueblo de Dios, pero el escenario, la escena, el lugar, era caos. ¿Quién quisiera formar una familia en ese sitio? ¿Quién quisiera montarse un negocio en ese sitio? Así como lo ves.
Pero ¿sabes una cosa? Quizás puede ser que ese sea a día de hoy tu vida, tu entorno, tu contexto. Que mires por donde mires, hay ruinas, hay rocas, hay desolación, parece que no hay ni siquiera vegetación, vida, expectativa, proyectos, sueños, ambiciones, nada. Que solo hay desolación. Un valle de sueños rotos, de anhelos destruidos, de proyectos que no llegaron a cumplirse, sabiendo cómo te gustaría que fuera tu vida, sabiendo cómo te gustaría y deberías ser, pero no eres ni tienes. Un valle de sueños destrozados. Esta fue la situación en que se encontró Israel, los judíos, cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén. Así que podían hacer 3 cosas. Regresar a Babilonia y vivir medianamente cómodo en esos jardines colgantes. Podían quedarse y vivir amargamente el resto de su vida. O bien, podían ponerse a trabajar en fe, no viendo ruinas, sino viendo una ciudad gloriosa de nuevo, por la gloria y gracia de Dios. Podían hacer estas 3 cosas. Entonces, gracias a Dios, como dice la Biblia y su palabra, decidieron tomarse la tercera opción. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué es lo primero que podemos aprender de este grupo? Primero, priorizaron el altar. Y lo priorizaron incluso antes que su propia protección, porque no estaban solos. Habían un montón de pueblos, un montón de naciones a su alrededor que estaban atentos, que estaban vigilando a ver qué hacían, que se sentían amenazados por ese grupo de judíos que se estaba estableciendo allí. Porque recordaban, la historia, los libros nos dicen que su Dios hacía maravillas, ojitos se establecen y nos generan problemas. El mismo versículo 3 dice que tenían miedo de los lugareños, pero ellos eran un pueblo vulnerable. En la antigüedad, un pueblo, para estar protegido, o se ubicaba en lo alto de una montaña, o tenía murallas. Pero ¿cómo estaban las murallas de Jerusalén? Destruidas. Totalmente devastadas. Estaban en completa y absoluta vulnerabilidad, apenas eran 42.000. Ya cuando se juntaron un par de pueblos de alrededor, la guerra estaba ganada, a ojos humanos. Pero ellos dijeron, no, antes que nuestra propia protección, antes que nuestro propio hogar, vamos a hacer un altar. Y mira, incluso antes que el templo. Era tanto el peligro que tenían, que Nehemías nos dice lo siguiente, en Nehemías 4, 16 al 18, dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que la acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, imaginaos, para hacernos una idea, para que veamos el peligro que les rodeaba. Tenían que construir, esto ya fue luego cuando construyeron las murallas con Nehemías, con una mano picaban, con la otra tenían la espada. Un grupo vigilando, preparados por si venía el enemigo con arcos, flechas y lanzas, y otro grupo trabajando, pero aun los que trabajaban tenían su propia espada, por si tocaba pelear y defenderse. Este era el peligro. Y ellos eran conscientes, porque es muy fácil ser valiente y hacerse el listo cuando no eres consciente del peligro que te rodea, pero cuando sabes el peligro y lo afrontas, eso es valentía. Y ellos dijeron, no, aún antes de nuestra propia protección, aún antes de nuestro propio sustento, primero el altar. Y se pusieron a construirlo y claro, tú te piensas que cualquiera diría, bueno, pero a ver, vamos a construir primero el templo, ¿no? Vamos a poner las paredes de los atrios, o sea, del patio, a establecer el perímetro, porque el altar estaba en el patio del templo.
vamos a construir el templo, vamos a hacer las paredes, los techos, toda la parte que lo rodea y luego hacemos el altar. Sería lo normal, ¿no? Sí, a mí también me está distrayendo el globo, ¿eh? Pero, ¿por qué es tan importante el altar? ¿Por qué es tan importante el altar? Porque el altar es el lugar, o era el lugar en aquel entonces, en el que el pueblo de Dios conectaba con el Señor. Era el lugar en el que se ofrecían sacrificios. Ahora ya falta uno de esos arqueros del pueblo de Israel, ¿eh? Con la lanza y ¡plá! Pero era el lugar en el que había una conexión directa entre Dios y su pueblo. Y dice un teólogo que me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención, Alexander Maclaren, un teólogo escocés, dijo, no puede haber un templo sin altar, pero sí puede haber un altar sin templo. Recordemos que hay muchos altares en la Biblia. Abraham era experto. Cada vez que tenía un encuentro con Dios, ahí establecía un altar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, estableció un altar. Cuando Jacob también se encontró con el Señor, estableció un altar una y otra vez. Sin embargo, un templo, si no hay altar, no sirve de nada. Ellos entendían que empezaba una nueva etapa, pero también sabían que si el Señor no estaba ahí como máxima prioridad, no tendrían éxito. Parece ser que finalmente habían aprendido la lección. Y yo pregunto, ¿cuál es nuestro altar a día de hoy? Porque el altar en el Antiguo Testamento, concretamente el del templo, es así. Imagen 3, por favor. Pequeño, ¿no? Para llevártelo de paseo en el coche. Eso sí que es un altar de obra, ¿eh? Era grande y era de bronce. El bronce pesa. El bronce pesa lo suyo. Tú imagínate transportar todo ese bronce, edificar todo el altar. El altar, a día de hoy y en aquel entonces, estaba dentro del perímetro del templo. Lo que rodeaba el templo eran los muros que establecían el perímetro del patio, de los atrios. Podríamos decir, el altar no se ve desde fuera. Necesitas entrar a los atrios del templo para poder verlo. ¿Y a día de hoy cuál es el altar? Primera de Corintios 6:19, el apóstol Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si nosotros somos el templo del Señor, dentro de nosotros está el altar. Si nosotros somos el templo del Señor, dentro de nosotros está el altar, el punto de conexión entre Dios y nosotros, gracias al sacrificio de Cristo. El altar vive en nosotros. Porque Jesús mismo, cuando se encontró con la samaritana le preguntó, porque los samaritanos tenían su propio templo en el monte de Gerizim. Y le dijo, pero Señor, ¿dónde tenemos que ir a adorar? ¿En Gerizim o Jerusalén? ¿Dónde vamos? Jesús le dijo, tranquila, porque llega el tiempo en el que el Señor verdaderos adoradores busca en espíritu y en verdad. La hora viene, ya ha llegado. Y tales adoradores el Señor busca, el Padre busca. ¿Qué le estaba diciendo? Que ni en Samaria ni en Jerusalén. Ahora la adoración genuina, la que a Dios le agrada, nacería de un corazón entregado. Porque Él mismo nos ofrecería ese camino, ese puente hacia Dios. Hemos dicho que primero priorizaron el altar. Segundo, trabajaron en unidad. Porque si no hacen falta templos físicos, si no hacen falta iglesias físicas, entonces, pues ya está, ¿no? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué ir a la iglesia los domingos? Pero el versículo mismo nos dice, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. En Esdras 2,
Versículo 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. O sea, el pueblo, la congregación, la iglesia, como lo quieras llamar, primero se reunió en un mismo punto y segundo, con un mismo propósito. Y si vemos la Biblia hay un mismo patrón. ¿Qué hizo Dios después de haber creado todo? Crear una comunidad llamada familia. Pasaron los años. ¿Qué hizo Dios? Crear un pueblo a través de Abraham. Pasaron aún más años. ¿Qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo Jesús? Estableció la iglesia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Empoderó y equipó a la iglesia. Podemos ver la importancia que constantemente Dios, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres le dan a la comunidad, al grupo, a la unidad. ¿Qué decía Jesús cuando oraba por sus discípulos? Que sean uno, que sean uno. Porque un cristiano solitario tiene los días contados. Tiene los días contados. Pero vamos al tercer punto, a la tercera enseñanza. Dice que levantaron el altar según las instrucciones de la ley y en su sitio original. Todo lo hicieron según la palabra de Dios. Versículo 2. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés. El problema es que en muchos lugares, aquí no pasa, quieren hacer las cosas a su manera. Y hay ciertas cosas que obviamente por los tiempos en los que vivimos se pueden, digamos, no cambiar, pero sí adaptar. Años atrás no había batería, no había guitarra eléctrica, no había teclado, había quizás un órgano, no habían sillas, habían bancas. Íbamos todos así a la iglesia trajeados, con corbata, con camisa, con zapatos. Era diferente. La música, los estilos musicales eran otros. Años atrás no habían redes sociales, no habían predicaciones online. Eso ha cambiado. Pero lo que jamás hace cambiar es la base, el cimiento, que es Cristo y su palabra. Porque recordemos por un momento lo que ocurrió con los hijos de Aarón. El Señor estableció la forma de culto, la litúrgica que tenían que hacer con los holocaustos al detalle. Al detalle. Punto por punto. Pero vinieron los iluminados, los hijos de Aarón, que quisieron ser modernos, quisieron ser como estas iglesias emergentes, guays, ¿no? Quizás. Y ofrecieron un fuego diferente al que el Señor había establecido. ¿Cuál fue el resultado? Se quemaron al momento. Hasta tal punto, tan fue su fracaso, que el Señor les prohibió que hicieran luto por ellos, por esa desobediencia. Y ahí podemos ver la importancia que el Señor le da a su propia palabra, a sus propias instrucciones. Todo lo que hagamos a la manera del Señor. Podemos evangelizar por las redes, TikTok, Instagram. Podemos tener instrumentos modernos como los que tenemos ahora, podemos decorar, podemos amueblar la iglesia de una u otra forma, pero todo lo que sea a la palabra del Señor. Las bases. Porque haciendo las cosas a la manera de Dios es donde hay éxito. Salmo 1, versículo 2 al 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y en su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo? Meditando la palabra del Señor y haciendo las cosas a la manera del Señor. Y cuarto y último punto. Este grupo estaban expectantes a lo que Dios iba a hacer. Pero algo extraño ocurrió cuando acabaron de edificar el altar, cuando por fin habían puesto los cimientos del templo. Si me acompañas en Esdras 3, del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendieron de Asaf, hicieron sonar sus címbalos,
para alabar al Señor, tal como había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Hubo una gran fiesta. Hubo una gran celebración. Habían esperado 70 años por este momento, por ver por fin los cimientos del templo edificados. Y porque eran conscientes de que eso solo era el principio, de que había mucho más para ellos, de que serían partícipes, no solo testigos de ver la gloria de la ciudad de Jerusalén. Ellos habían sido los constructores de aquella ciudad. Habían participado. Pero la historia sigue y el siguiente versículo es donde viene lo raro. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y se produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. O sea, hubo otro grupo insatisfecho que habían visto en su niñez cómo era aquel gran primer templo, el que edificó Salomón, que habían visto, jugado, paseado por las calles de Jerusalén. Pero ellos estaban atados al pasado, ellos tenían ese pensamiento, el presente y el futuro jamás podrá igualar al pasado que vivimos. Y eso creo que a más de uno nos pasa, ¿no? A veces, cuando nos rodean los problemas, las circunstancias, la enfermedad. Antes estaba sano, antes podía hacer tantas cosas y ahora no puedo. Antes vivía más tranquilo, lo tenía todo más asegurado. Y ahora, o sea, qué escena tan rara, ¿no? O sea, por un lado estaban los jóvenes celebrando, festejando, alabando al Señor, gritando de gozo, y por otro lado estaban los llantos. O sea, ¿os imagináis esa escena? O sea, eso era un loquerío. Eso era una cosa, dice que se escuchaba de lejos. La gente que estaría pasando por ahí diría, ¿qué les pasa a esto? Pero a veces seguimos adorando, sirviendo, teniendo una vida devocional, pero sin frutos, aparentemente, sin cambios, sin mejoras. Pero el fruto comienza en la raíz. El fruto comienza donde no se ve. Y gracias a que coge esa raíz, profundidad y fuerza, es que el árbol es fuerte y el fruto abundante. El fruto rápido es el que se desvanece pronto. Como me enseñó una vez Guillermo, la planta que da fruto más rápido de todas es una planta que no se usa con buenos fines, ¿vale? Lo dejamos ahí. Los del lado saben. Pero la nostalgia mata la fe. El estar constantemente atado a ese pasado nos impide ver lo que Dios quiere, puede y hará en un futuro. El primer grupo vio lo que Dios haría. El segundo, vieron desolación, su entorno. Pensaron, Dios ha hecho hasta aquí, Dios nos ha traído hasta aquí, nos ha liberado, ha hecho grandes prodigios, pero ya está, no hará nada más. En pocas palabras estaban pensando y creían eso del Señor. El Señor ya no hará nada más, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Pero es que el Señor escucha esta actitud y no se queda callado. Ageo, podemos ver cómo el Señor responde. Ageo capítulo 2, versículos del 8 al 9. El Señor les dice esta palabra, dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Pero es que por si no les había quedado del todo claro, vuelve a responderles de la manera siguiente. En Zacarías 4:10 dice: no menosprecien los modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. El Señor honra esos pequeños principios, esos inicios, esos primeros pasos. No sé qué será, pero el Señor hará. No sé cómo, pero Él hará. No sé de qué manera y quién colaborará y a quién utilizará con el instrumento, pero Él hará. Esa era la actitud de aquel primer grupo de jóvenes. Entonces, ¿cómo actúa el pueblo de Dios y cómo debemos actuar para reconstruir las ruinas del altar, de lo que nos rodea y poder empezar este año a la manera del Señor? Primero, priorizamos el altar. Segundo, trabajar en unidad y con un mismo propósito. Hagámoslo a la manera de Dios y ten expectativa a lo que Dios hará. Porque aunque tu vida esté en ruinas y solo veas desolación a tu alrededor, el Señor creo que con esta palabra nos está diciendo a más de uno: levanta un altar y yo te levantaré. Y quiero preguntar para ir concluyendo: ¿qué harás si en 2024 hubo fracaso, hubo tristeza, hubo dolor, noticias que no esperabas, sueños que no se cumplieron, propósitos que no alcanzaste, un trabajo por el que no viste fruto? Este nuevo año 2025, ¿vas a resignarte? ¿Vas a tirar la toalla, dejar la fe? ¿Vas a vivir quizás con esa amargura, amoldarte a tus problemas? Porque hay gente que se amolda a sus problemas. Jesús se encontró con el paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el otro empezó: es que nadie me lleva al estanque, es que no sé qué. Y Jesús le había dicho: ¿quieres ser sano? Y el otro en vez de decir: que estoy con Jesús, claro que quiero ser sano. O sea, llego a ser yo el paralítico y me levanto de un salto y digo: sí, Jesús, quiero ser... Ah, mira ya, más sanado. Pero desgraciadamente hay gente que se amolda a sus problemas. Mi problema es una habitación cuadrada, yo me vuelvo cuadrado. ¿Es triángulo? Me vuelvo triángulo. Porque hubiera sido muy fácil vivir en la amargura el resto de sus días, todos los que allí fueron. Pero el Señor nos da la tercera alternativa, que es levantar los ojos al cielo para conquistar este 2025. Para la gloria de Dios, porque este puede ser tu año. Yo no soy profeta ni nada por el estilo, ya lo sabéis. Pero quién sabe. Pero sí que te puedo decir que si no haces nada, que si te resignas, que si abandonas, desde luego que la victoria no la vas a ver. Pero quizás si te levantas, si priorizas el altar y aplicámoslo aquí, enseñado por su palabra, si es el tiempo del Señor, este 2025 puede ser un año de gloria. Porque todo empieza en el altar. ¿Amén, iglesia?